También había leído que usted había viajado a bastantes, bueno, a diferentes países, o sea, que le había tocado ir a Europa, había ido a Sudamérica, No, que a Europa no, aún no. a Europa no le había tocado ir. Oh, Aún todavía no conozco Europa. Conozco más el continente de América, de todo el habla yala. Ujú. ¿y qué ha sentido cuando ha viajado por todos estos lados? Porque aparentemente, pues me imagino que se topará con que si bien hablamos el mismo, digamos, palabras en español puedan significar una cosa acá y en otro lado otra cosa. O sea, me imagino que a nivel artístico debe ser algo bien positivo porque puede conocer a personas de muchos lados que han vivido otras cosas. Em, pues me imagino, debe ser bien interesante, digamos. Sí, desde el 2015 que comienzo pues a lanzarme ahí sí que con mis propias canciones y ya con mi propia pues también filosofía también de abrirme a compartir parte de mi vivencia, parte de mi historia y llevarlas a distintos rincones de nuestro país, como también del continente. La primera oportunidad fue en un intercambio con jóvenes en Nicaragua y esa vez recuerdo que sí me acompañó mi padre y otra amiga, entonces fue una experiencia muy bonita por ir en compañía, pero ya las otras veces que me empezaron a invitar, ya fue, ya solo, ya, en ese caso ya solo, solamente fue para mí una invitación muy personal para llegar hasta el sur de, digamos, del continente, como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Ya eran viajes donde yo solita emprendía mis vuelos y es bien bonito sentirse también bien acogida con personas que de alguna otra forma, aunque no lo conozco, no nos llevemos tiempo en conocer, pero que de cierta manera se vuelven una familia, saber de que tengo casas en distintos lugares, porque la música me ha permitido llegar a su corazón y llegar cerca, a cantar, a intercambiar, a mirarnos y también como a mirarnos diferentes, pero como de una manera también de intercambiar esa reciprocidad de conocimiento que tenemos también con otras, digamos, en este caso con otros continentes, con otros pueblos, con otras culturas, con otras historias y otras realidades que de alguna otra forma lo ayudan a crecer a uno. A mí, o sea, con los años que tengo ahora, que hoy tengo 26 años, creo que muchos de mis aprendizajes han sido de esos intercambios que yo valoro mucho y más que una universidad, pues me ha ayudado también a crecer como humanamente. ¿No? O sea, básicamente tiene 21 años de trayectoria, porque si a los 5 empezó, ya tiene Bueno, 20. pero fue partos de tiempo nomás, así como que esta oportunidad de chiquita tuve un año, pues dejé un gran tiempo y luego volví y así. Entonces como que son etapas como muy distanciadas que también sí, todos definitivamente han sido parte de este aprendizaje constante, pero creo que cuando ya, o sea, cuando también uno decide decir, bueno, crece y quiero dedicarme a esto, entonces ya es como donde uno le da más también formalidad a lo que uno, lo que uno va a querer vivir en el resto de su vida. Por el momento he decidido hacer lo que hasta el momento he tenido esa fortuna de tener a unos padres que me han dado esa libertad, que no me han limitado y tener a buenos aliados, aliadas, a que me han ayudado a caminar y que me han abierto muchas ventanas para seguir fortaleciéndome con mis deseos personales y colectivos. Y pues sí, ahorita creo que ya los años, pues, y, y la experiencia, pues, van también de alguna otra forma demostrando que este es mi destino, este es mi camino. Sí. Y para mi siguiente pregunta, usted me corregirá, pero leí que el año pasado lanzó su primer disco. ¿Eso es correcto? Sí, lo produje en 2019 y el año pasado lo lancé en las plataformas digitales, que es ahí también que me tocó también aprender los nuevos cambios digamos, esas transiciones que se hacen a través de la música, la cultura, pues la tecnología y esa globalización.
entender cómo se mueve la música en este tiempo, y creo que lanzar mi música en las plataformas, pues he llegado a más lugares que nunca imaginé. Ahí sí he viajado por el mundo, quizás no físicamente, pero sí me impacta saber que me escuchan desde Taiwán, desde Filipinas, desde Alemania, desde tantos países que de alguna otra forma eh, llegan los mensajes a través de mis redes sociales, o desde mis estadísticas en las plataformas, y que me escuchan desde distintas formas. Y es bonito que la música borra, pues quizás las fronteras, es un ave que toma vuelo y aterriza en cualquiera, aterriza con su canto en cualquier árbol de un cerro, volcán, de cualquier territorio. No, sí, sí, tal vez la parte más sorprendente, más allá de todo lo que pasó con la pandemia, es que a pesar de que no existió eso de que muchas personas viajaran a diferentes lados o ese tipo de cosas, el hecho de que muchos tuvieron que pasar a digital hace como que muchas cosas quedaron más disponibles como que a la mano de uno, a pesar de que no podemos viajar, ¿verdad? Entonces debe ser bien interesante, como usted dice, su música llegó a lados, se fue súper lejos, o sea, cualquier persona en el mundo se puede conectar y en algún momento la encuentra, puede oír su música desde cualquier punto del mundo, debe ser algo sorprendente eso. Ajá, definitivamente. Y le iba a preguntar, ¿qué considera usted que le faltaría a Guatemala como para que exista esa promoción hacia los artistas, digamos, de cualquier ámbito, ya sean pintores, artesanos, músicos? Porque creo que muchas veces aquí mismo, como no tenemos, siendo un país más pequeño, digamos, tal vez no tenemos como que la misma infraestructura que otros países desde ese punto, digamos. Pero ¿qué consideraría que sería la cosa que ayudaría a promocionar a los artistas de diferentes ámbitos, digamos? Bueno, creo que es muy importante que cada pueblo o que cada comunidad lingüística, o sea, reconociendo que en Guatemala hay tanta diversidad cultural y lingüística, digamos, somos muchos pueblos diversos, cada pueblo tiene su propia historia, y creo que cada municipio, o en este caso si hablamos de las autoridades estatales, digamos, en este caso cada municipio tenga una recopilación de su propia historia a través de un centro cultural, a través de un museo, y que no sea solo museo tampoco, o sea, es mucho más allá, ¿verdad? La educación, que se tenga un registro de toda esa, pues la historia de su comunidad, y que lo que se enseñe sea de esa historia primero, en vez de ver otras historias, como lastimosamente quizás crecimos nosotros viendo historias más de fuera del occidente y menos de nuestra propia historia. Sí. Entonces creo que el tener eso, ese apoyo, digamos, de o ese reconocimiento de las autoridades, pues ayudaría mucho a que crezcamos sabiendo que somos, que a pesar de todo y de todo ese legado cultural, estamos acá, estamos intercambiando, estamos construyendo constantemente pues, pues esta sociedad, y que ya con ese reconocimiento, pues ayudaría también a a que se puedan ceder espacios dignos para quienes lo ayudan a contribuir. En este caso, como usted lo decía, las artistas del tejido, digamos, como mal llamado a veces artesanas, como una forma diminutiva del trabajo que hacen ellas, porque al final también en Wipil es un trabajo complejo. O sea, revalorizar ese papel que ellas cumplen de trasladar su identidad, sus sentimientos, su conocimiento a través de los hilos, y reconocer eso, pues ya le da otro valor. El que yo reconozca también mi valor de cantar, y el que primero yo lo reconozca, pues eso también va a ayudar a que los demás también puedan reconocer lo que yo hago con mi trabajo en la música, como también en la pintura. Si yo le doy valor a lo que hago, pues también así lo vamos a valorar todos. En este caso nos han dicho mucho como desvalorar
nuestro trabajo, en vez de apoyarnos nosotros mismos, te valoramos y es así que se sigue ese círculo donde no hay una dignificación que se contribuya a, pues, a nuestras expresiones. Entonces sí, ayudaría mucho ese trabajo local. Yo apostaría mucho a que a todo ese apoyo siempre comience desde nosotros, desde nuestras propias comunidades, y ya luego pues ya se podían hablar de cosas grandes. Ahorita ahí sabemos que hay una organización, bueno, en este caso un ministerio que debería velar, ¿verdad? Por fomentar, por dignificar el derecho de las y los artistas, pero que siempre se ve desde un macro. Lo macro no ha funcionado, y los que han tenido el privilegio de trabajar del arte, como por ejemplo la danza, la música, en este caso, veamos, hablando específicamente de la música, la orquesta sinfónica, las marimbas de concierto, por ejemplo, que ellos sí, sí trabajan recibiendo un salario pues mensual con una plaza del Estado, pero son pocos. ¿Y quiénes son? O sea, gente centralizada en la ciudad, gente que ha tenido el privilegio de acceder a un conservatorio, quizá a una universidad, gente que tienen muchos, o sea, muchos privilegios, y, y sí, o sea, les pagan por hacer lo que les gusta, pero eso es una mínima parte. Hay que hacer una estadística y decir, bueno, ¿cuántos pueblos tienen su propia orquesta y que trabajen recibiendo un salario digno? ¿Cuántos marimbas hay en toda Guatemala? Y quienes realmente solo tienen el salario, digamos, en este caso el salario del Estado, solo los que trabajan en esa organización. Entonces se ve tan como que si hubiera un apoyo, porque siempre los figuran, de hecho muchas de estas agrupaciones como también hablando del ballet folclórico, hablando de la orquesta del coro nacional, todo, sus conciertos regularmente las hacen desde la ciudad, para la ciudad, algunas veces en la comunidad, o sea, cobran viáticos y todo, pero vienen solo como un momento y no hay una sostenibilidad de un trabajo que realmente pueda fortalecer a más al arte local, sino que solo es más como un espectáculo. Entonces yo creo que nosotros debemos romper eso. Creo que pues eso es, para empezar, es necesario emprender desde nuestras localidades, con las autoridades locales, con los aliados y aliadas locales, para que se pueda de verdad dignificar nuestro trabajo. No, y como usted dice, me imagino que si desde la comunidad se llega a conocer, va a ser más fácil que puedan venir, salir de esa comunidad, ir a otra, ir a compartir con esa otra comunidad y así, ¿verdad? Pero sí, eh, sí haría falta crear como que es, de primero apoyar todo lo que se haga, digamos, de cualquier comunidad. Y lo otro es empezar a compartir, ¿verdad? A compartir más lo que se hace, porque creo que hay mucho talento en muchos lados y posiblemente no nos damos cuenta de esas personas talentosas que hay, ¿verdad? Porque se necesita eso, o sea, hay que, como usted dice, hay que fomentarlo para, no solo para que se conozcan dentro de esa comunidad, sino que si hubiera, digamos, el Ministerio de Cultura, ¿verdad? ¿Cómo tendría que proceder para que cada comunidad, como los referentes de cada comunidad se dieran a conocer, ¿verdad? Entonces, sí, sí siento yo que, como usted dice, sería de apoyarlos en comunidades y de ahí ver cómo sería que el Ministerio de Cultura en su momento pueda eh, no solo crear la estructura, sino que apoyar realmente a cada comunidad para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Porque personas talentosas me imagino que deben de haber, solo es de buscarlas, pues, o poderlas encontrar donde porque están ahí. Lo que pasa es que, ¿cómo, verdad? Creo que eso tal vez sería la estructura de todo, ¿verdad? Sí, uno, es mucho el trabajo. De hecho, creo que el ministerio debería independizarse, quitar cultura y deporte por separado, porque de hecho en el presupuesto el deporte recibe un gran porcentaje, mucho más de la mitad del porcentaje que lo que recibe en cultura. Entonces creo que hay que una reestructuración, o no sé, yo creo que yo ya perdí muchas veces bueno, ya he perdido la esperanza que dentro de lo macro se logran cosas, sino que a veces desde lo mínimo, de lo poco, de lo micro,
es donde realmente se hacen los cambios y creo que por eso empiezo y confío de que es necesario fortalecerlo desde nuestra localidad.